Esto sucedió allá por el año 1972. Esto ocurre exactamente muy poquito tiempo después de que mi padre termina de construir la casa del casco de su estancia en la zona de Utracán, aquí en la provincia de La Pampa, distante aproximadamente unos 100 kilómetros de la capital, que es Santa Rosa. Y bueno, en esa época ya estaba instalado en el campo, en la estancia, tenía un capataz chileno de apellido Vera. Y resulta que, ya como digo, corriendo del año 1972, una noche entrando en el invierno, él, yo recuerdo, era chico y siempre lo contaba, y lo contaba siempre igual y con lujo de detalles. Se está por ir a acostar cuando de pronto este capataz se acerca y le dice: mire, don Silva, tenemos gitanos en el campo, ¿no? En aquella época era muy común pensar que se podían meter en los campos grupos de esta colectividad, de la colectividad gitana, que por lo visto andaban vagando por las zonas y buscando lugares donde asentarse un tiempito y luego buscar otro lugar. Y fue lo que le pareció al capataz del campo. Entonces deciden prestar atención y se quedan observando un rato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve el capataz de la estancia? Lo que cuenta mi padre en esta primera estancia del relato es que observan, la cuestión es así: el casco de la estancia, la casa, estaba ubicada con la puerta ubicando hacia el norte, ¿no? Y hacia el norte uno tenía un caminito de entrada rodeado de pinos, una tranquera, después de esto un cuadro completo donde había un solo árbol al medio, un pequeño arroyito que pasaba con apenas un hilo de agua, un puentecito, luego la tranquera de entrada a esa parte del campo, pero del lado de enfrente también estaba, del camino, seguía siendo el campo de mi padre, y había todo un camino que conducía por una loma hasta una planicie sobre esa loma, donde había dos cuadros con un molino con dos tanques australianos. Y allí había algunos vacunos, ¿no? Entonces, bueno, un poco alertados quizás por la seguridad de los vacunos, deciden prestar atención a lo que estaban viendo y se encuentran con esta novedad de que lo que veían allí, lo que estaban divisando a esa distancia, que no sabría decirles hoy por hoy de cuánto sería, pero porque yo la verdad era muy chico, pero mínimo serían 5.000, 6.000 metros. Estaban viendo, sí, unas luces que se movían en la parte superior de la planicie y que por momentos enfocaban al cielo, ¿sí? Estas luces eran bastante fuertes y enfocaban al cielo. Mi papá, me acuerdo que me decía que por momentos parecía un circo, ¿no? Las luces de un circo en el medio de la noche, y que también le hacían recordar a los reflectores del aeroparque del Jorge Newbery de aquella época, que se encendían, o quizás lo sigan haciendo, los días de cielo muy encapotado. Pero bueno, recuerdo que eran las referencias que él me daba como para decir, bueno, se veía algo realmente muy potente, una luminaria muy potente que nos llamó la atención. Después de un rato de estar viendo esto, deciden montarse en un jeep, uno de estos todoterreno de marca Jeep que había por aquellos años, y salen armados con un Mauser y con 6 balas a ver qué era lo que pasaba. Suben por todo el camino con las luces encendidas. Cuando están llegando a la planicie, cuando están llegando ya a la punta de la loma, como conocen el camino, apagan las luces del jeep para llegar lo más tranquilos posibles y sin levantar mucho la perdiz, como se dice por acá por La Pampa. Y de hecho apagan el motor y siguen con el envión hasta casi llegar al alambrado que cerraba el paso a estos potreros, ¿no? Estos dos potreros que estaban ahí arriba. Cuando llegan a estos dos potreros, el capataz, Vera, este señor de nacionalidad chilena, le dice a mi padre, le dice: mire, don Silva, un ciervo. Mi padre se queda mirando, ellos estaban todavía dentro del jeep, y se queda mirando y se queda sorprendido, que fue lo primero que le llamó realmente la atención de todo esto. Y repito, él en todo momento decía que en ningún momento pensó que pudiera ser nada más que un grupo de gitanos en el campo, pero sí le llamó mucho la atención que
de pronto estaban viendo dos ojos anaranjados en medio de la noche que se podrían por la altura decir que eran de un ciervo, pero el tema es que ellos tenían las luces del jeep apagados, o sea, los ojos de... No conozco todavía, y no creo que nadie haya visto un ciervo que le brillen los ojos naranja. Y, con luz propia. Claro, justamente con luz propia, y la única manera en que se vea brillar los ojos de un animal en la noche es encandilándolo con reflectores o con faros de algún automóvil. Bueno, ninguna de estas eran las cuestiones, el tema es que estos ojos tenían luminiscencia propia. De hecho, tenían tanta luminiscencia que recuerdo que mi padre relataba que se veían los 7 hilos del alambrado por delante de estos ojos y con una luz anaranjada. Entonces, bueno, deciden quedarse en el jeep en silencio viendo estos dos ojos y notan que detrás de estos ojos, unos 1.500 metros más para adentro, unos 500 metros para adentro, estaban estas luces, ¿no? Estas luces que se movían, que enfocaban hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Y estos ojos de pronto comienzan a retirarse. Cuando comienzan a retirarse hacia atrás, que se empiezan a mover hacia el lado donde están estas luces, ellos descienden del jeep. Y otra cosa que recordaba mi padre, que siempre me decía, era que cuando caminas por el campo, un ruido siempre haces, digo, o sea, o pisás una ramita, o una hoja seca, o lo que sea, y más si es un animal de 4 patas. Bueno, aquello que se movía no hacía ningún tipo de ruido, o sea, era un silencio total. De hecho, destacaba esta cuestión que Santiago Camacho le dice campana de irrealidad. Bueno, esta cuestión del silencio, ¿no? De un silencio sepulcral que un poco los puso nerviosos en algún momento. Bueno, resulta que estos dos ojos, porque lo único que llegaban a ver, se siguen moviendo hacia atrás, hacia donde están estas luces. Entonces, mi padre, que se había bajado con el Mauser, con una mira telescópica, recordemos que es un arma de guerra, apoya en uno de los postes el Mauser y comienza por la mira telescópica a mirar de cerca qué era lo que estaba pasando allí en el medio del cuadro. Resulta que lo que estaba pasando, o lo que él alcanza a ver y narra, son 7 ventanitas ojos de buey, como de vidrio ahumado, con una luz amarillenta del otro lado, dispuestas en una posición horizontal. En la parte inferior un resplandor inferior a estas ventanitas. Ellos no veían una forma de un objeto, o sea, veían las luces. Ven como un resplandor. Él divisa 3 reflectores, lo que él llama 3 reflectores, uno rojo, uno blanco y uno amarillo, que se iban mezclando las luces que emitían y formaban otros colores. Algo que parece un poco extraño, pero él hablaba de un rosado, de un naranja más fuerte, de un blanco muy pálido, a veces por momentos de un azulado, y que iluminaban tanto el campo en manera horizontal, como también elevaban las luces hacia el cielo y hacían estos movimientos como los que él describía de estos reflectores del Jorge Newbery. Bueno, resulta que estos ojos siguen retrocediendo hasta la posición donde están estas luces. Mi padre sigue mirando a ver qué era lo que podía identificar. Sobre estas ventanitas de forma de ojos de buey, ve unas luces también que se movían. Él me decía que era como si fuera una antena que se movía arriba de eso, con luces que estaban en constante movimiento. Y de pronto nota un movimiento en estas ventanitas que no puede identificar bien qué es. O sea, él me decía, bueno, era un movimiento que había detrás de estas ventanitas, pero no se veía nada, porque era como si fuera un vidrio ahumado. Vera le dice, bueno, don Silva, ¿qué hacemos? Están acá, nosotros algo tenemos que hacer. Le dice, bueno, vamos a tirar unos tiros por elevación, a ver si alguien reacciona, si nos dan bolilla y se acerca alguno a hablar, o por lo menos dicen, bueno, acá estamos, esperen, no disparen. Sí, entonces... Sí, claro, justamente. Y resulta que además el Mauser tiene una característica, que la bala tiene un silbido muy particular. En el silencio en el que estaban, el primer tiro que hace por elevación mi padre, me contaba que, bueno, no solamente truena la bala cuando sale expedida del caño del arma, sino que además el silbido fue muy notorio, pero no pasó nada. O sea, no tuvieron ninguna respuesta.
Todo seguía igual. Todo seguía igual, exactamente, todo seguía igual. Las luces arriba, los reflectores, las 7 ventanitas, los 2 ojos, todo exactamente, el resplandor abajo, todo exactamente igual. Onda, no, ni siquiera consideramos que puedas estar por acá. Hace otro tiro por elevación, lo mismo, y así de las 6 balas que había llevado, gasta 5, ¿no? O sea, hace uso de 5 proyectiles que lanza por elevación. No hay respuesta. Esperan unos 10-15 minutos a ver si pasa algo, y como no pasa nada, le dice mi padre a Vera, le dice, bueno, yo le voy a apuntar al reflector rojo a ver qué pasa. Vera lo mira, le dice, y bueno, don Silva, aquí ya está, más que romperle el foco no le vamos a hacer nada. Le apunta al reflector rojo, ¡pum!, lo baja. Cuando se apaga el reflector rojo, se apaga todo lo demás. Entonces ahora sumamos el silencio sepulcral más la oscuridad total, ¿no? Sí. O sea, además era una noche sin luna. Una oscuridad total, silencio sepulcral, no, nada de nada, y ellos ya esperaban que bueno, que apareciera alguien, o que por lo menos hubiera una voz de alto, una voz de lo que sea, no sé, nos rompiste el reflector. Sí. Nada de nada, o sea, nada de nada. Se quedan 30 minutos esperando a ver qué era lo que pasaba, escuchando. No escuchan nada, no ven nada, no identifican absolutamente nada, hasta que a los 30 minutos se enciende el reflector rojo, el reflector amarillo, el reflector blanco, las 7 ventanitas, las luces de arriba, el resplandor abajo. Sigue todo el movimiento como si nada, y ese es el primer momento en el que ellos dos sienten que se tienen que ir de ahí. En ningún momento pensaron que era un plato volador, algo extraño. O sea, ellos seguían con la idea de que había algo muy raro que estaba pasando, pero que tenía que ver con algo medianamente normal y explicable. Se van. Le dicen, bueno, soldado que huye sirve para otra batalla. Pegan media vuelta, empujan un poco el jeep para irse en silencio, lo encienden ya en la bajadita y se van pensando a ver qué era lo que había pasado, ¿no? Realmente les llamaba mucho la atención. Yo recuerdo que el casco de la estancia de mi padre tenía una puerta de vidrios repartidos, o sea que, y frente a la puerta había un sofá, o sea que uno perfectamente se podía tirar en el sofá y mirar hacia el norte, que era justamente donde estaba sucediendo esto. Una vista privilegiada para ver qué era lo que pasaba. Y justamente es lo que hace mi padre. Entra por esa puerta, se tira en el sofá y se queda en el sofá, medio dormitando, pero observando lo que él ya describía como un espectáculo, porque las luces se hacían cada vez más potentes, porque se veían otras luces que brillaban arriba, que se movían, que iban, que venían. Para él era realmente un espectáculo y así lo describía. Sobre las 4 de la mañana se queda dormido y ya no sabe más nada hasta el otro día. Al otro día, al mediodía, el campo de mi padre lindaba con el campo de sus hermanos, ¿no? Eran 4 hermanos en realidad que tenían repartidos los campos de mis abuelos, y 2 hermanos compartían las estancias. Ahí tenían el casco de la estancia vieja, así que bueno, estaba justo al lado del campo de mi padre, y aparece uno de los hermanos de mi padre, aparece Julio, creo que eran Jorge y Julio, y le dice, ¿no sabes lo que pasó, Jaime? Jaime se llamaba mi padre, Jaime Silva. Dice, Jaime, no sabes lo que pasó anoche. Veníamos, esto había sido en la noche madrugada de un viernes a un sábado, veníamos del baile de Hacha. General Hacha es una localidad que está ahí a 10 kilómetros más o menos. Veníamos del baile de Hacha, una caravana de autos para la estancia, y vimos levantar un plato volador de allá, del campo tuyo, ya de la planicie. ¿Cómo? Vio gente, buenísimo. Le dice, ¿cómo que un plato volador? Sí, eran las 4:30 de la mañana, nosotros volvíamos del baile y vimos levantar con un disco envuelto como en una nube, que se levantó y salió con una velocidad increíble para el lado del oeste. Bueno, esto no queda ahí. Mi padre, que a ese punto ni se había imaginado que podía ser un plato volador, a todo esto, con todo lo que había visto, ni se había imaginado que podía ser algo por el estilo. Obviamente, plato volador, objeto volador no identificado, en la época se le decía plato volador, ¿no? Por ahí hoy, por la descripción morfológica del objeto que hacía mi tío, era un plato volador, ¿no?
¿Qué hace? Bueno, lo llama a Vera, lo despierta, porque también se había dormido tarde tratando de ver qué era lo que pasaba. Lo despierta y le dice, vamos para allá a la planicie, porque me acaba de decir mi hermano que bueno, se suben al jeep de vuelta, suben, ¿y con qué se encuentran? Se encuentran con que el molino, que tenía estos dos tanques australianos, estaba totalmente falto de agua, ¿sí? O sea, de cada tanque australiano que estaba lleno el día anterior, quedaban nada más que 2 canaletas de agua. El resto del agua en los tanques faltaba. Estamos hablando casi de una pileta mediana, de estas de concreto. Y bueno, los 2 tanques vacíos y el agua no estaba desparramado alrededor. Y se encuentran, yo me acuerdo, mi papá había sido parte de la Junta Nacional de Carnes, y de cortes de carnes había mucho. Yo me acuerdo que él me decía que encontraron ahí cerca de los tanques de agua, y esto lo repetía siempre porque él no entendía por qué se habían llevado lo que se habían llevado. Me decía, yo no sé si fueron extraterrestres, yo no sé si fueron gitanos, yo no sé si fueron cuatreros, pero la verdad que el que haya sido no tenía ni idea de lo que se estaba llevando, porque mataron una vaquillona y todo lo que no servía fue lo que se llevaron. O sea, no hicieron, los cortes eran perfectos. Fíjate lo que me estaba diciendo. Le habían cortado la carne de la quijada, le habían cortado los genitales, le habían sacado un ojo, le habían sacado un cuadradito por acá, un circulito por allá. En el año 1972, muchísimo antes de que se hable a principios del año 2000 de las mutilaciones masivas. Lo que él describía era justamente esto, que cuando ellos estaban dentro del jeep, ven, cuando frenan, ven y le dice Vera, tenemos un ciervo adelante. Todavía Vera le dice, tiene el Mauser, bájelo y de paso nos llevamos al ciervo. Le dice, no, pero esto no es un ciervo. Eran 2 ojos naranja a la altura de donde podría estar la cabeza de un ciervo, pero que emitían una luz. O sea, de hecho, emitían una luminiscencia que iluminaba los 7 hilos del alambrado que tenía delante.